Ahora bien, el Estado llega también, como todo, llega a un límite. Los productores no eran infinitos, los peones serviles no eran infinitos, y había que seguir tecnificando para tratar de abaratar y producir más. Con el ferrocarril, ¿qué tenemos? Desarrollo de mercado. ¿Por qué? Porque mandamos el producto a otro lado. Y el Estado ya tiene el mercado del ingenio, pero tiene que poder pagar la producción de todo eso. ¿Qué hace el Estado? Crédito público. Aclaremos, el Estado eran los mismos que los dueños de los ingenios. Eran iguales, eran las mismas élites gobernantes. Entonces se autoprestaban el dinero. Crédito público para pagar la tecnología que la traía el ferrocarril. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y la mano de obra de dónde la sacábamos? De la cárcel. ¿Que quién la proveía? El Estado. ¿Que quién era el Estado? Ellos mismos. Era todo un círculo vicioso. Ahora bien, tenemos un ferrocarril que nos permite traer tecnología y producir más y mandar el producto afuera. Tenemos crédito público que nos permite comprar esa tecnología y tenemos mano de obra barata. Por lo tanto, producimos mucho. ¿En qué deriva eso? En la primera crisis azucarera. Porque ya logramos saturar el mercado y cuando se satura el mercado viene la primera crisis azucarera con caída de precio. ¿Cuál es la primera acción que realizan ellos? Derogación de la ley del Conchavo. En el acto, porque ya no necesitaban tanta gente, tenían que bajar la producción y ya pasaba a ser un costo y no una mano de obra barata. Por lo tanto, derogan la ley del Conchavo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo esto lleva a la primera crisis y esto deriva en la derogación del Conchavo. O sea, gracias a la crisis se libera a la gente. Ahora bien, si derogamos la ley del Conchavo, ¿con qué mano de obra trabajamos? No teníamos con qué. Entonces, ¿qué se hace? Se le vuelve con el viejo esquema a entregar parcelas de 1 hectárea a las familias para que sean ellos los que trabajen la caña a modo de mano de obra y que no se vayan. Empiezan a redistribuir pequeñas parcelas, no grandes extensiones, pequeñas parcelas a la familia para lograr el arraigo de esa gente y que siga existiendo mano de obra. ¿Y eso a qué da origen? Al minifundio cañero, al minifundio que hasta el día de hoy existe. Ahí empieza el minifundio cañero. Bien. Ahora, este minifundio cañero que tenemos acá, ¿qué me va a generar? Empieza a exigir. ¿Por qué? Porque ahora yo soy dueño de la tierra. Está bien, no me alcanza para progresar, pero sí puedo exigir porque ya soy dueño de la tierra. Y esa exigencia que le empiezan a hacer al Estado deriva en ¿qué? En la primera estación experimental. ¿Por qué? Atado de la mano, yo exijo condiciones mejores para mi producto, pero ¿y quién me lo va a dar? Yo no lo puedo pagar. Entonces el Estado genera la estación experimental Obispo Colombe, 1909. ¿Estamos de acuerdo? La estación experimental agroindustrial Obispo Colombe, desarrollada en 1909. ¿Sí? Para apoyar el desarrollo de la caña de azúcar. Entonces, ¿qué nos encontramos acá ahora? Nos estamos encontrando en el cambio de modelo ya total. ¿Por qué? Estamos viendo que el Estado ya está interviniendo en muchos procesos. Estaba interviniendo con la ley del Conchavo, ¿se acuerdan? Estaba interviniendo con créditos fiscales, está interviniendo ahora en la tecnología. ¿Cuándo se da esto? Dijimos que en 1909 se desarrolla el experimental, en mediados del 20 empiezan los conflictos. ¿Por qué? Porque tenemos un alto desarrollo de la producción. Teníamos la tecnificación, teníamos ahora la gente con las parcelas, tenemos el experimental sacando variedades, haciendo asesoramiento técnico, tenemos el Estado dándole crédito a los ingenios, tenemos el ferrocarril, son toda una suma de hechos
que nos llevan a que haya que ordenar esto porque volvemos, ya tuvimos la primera crisis, se vienen las que siguen. Entonces, a mediados del 20, ¿sí?, ya empiezan los gobiernos democráticos, no se olviden, Irigoyen, ¿sí?, todos esos gobiernos democráticos, empiezan las leyes sociales, las leyes de protección, por lo tanto, empiezan los conflictos también, porque antes no había conflicto, simplemente había un patrón y había un poder del Estado, un poder de policía que soslayadamente en realidad tenía semi-esclavitud la gente, los conflictos se arreglaban lamentablemente de una manera muy rápida, ¿sí? En este caso ya empiezan los conflictos sociales a como los conocemos nosotros, con desarrollo de gremialismo, ¿sí? Y empieza el primer gran conflicto social, que es el de los productores con los ingenios, que deriva en el famoso laudo Alvear. Marcelo T. de Alvear alrededor del 20 se genera el primer conflicto, cañeros industriales, que hasta el día de hoy los tenemos todos los años y ustedes son parte de eso, pero ese primer conflicto que se desarrolla ahí lo resuelve Alvear con el famoso laudo Alvear. ¿Cómo hace eso? Esto empieza de esta manera. Productores que empiezan a exigir sus derechos, obviamente, presionan al Estado para la sanción de leyes protectoras en el comercio, laborales, ¿sí? Ahora, todas estas leyes favorables a los productores le permiten a los productores a su vez el desarrollo de tecnología. ¿Cuál? El riego, que tiene mucho que ver también con la experimental. El desarrollo del riego que conocemos hasta el día de hoy en la provincia se dio en dos etapas, esta fue una. Y fue la más importante, casi el 60% de los canales de riego que existen en Tucumán, de los básicos a la vuelta de los ingenios, estaban hechos en esta época. Después se hicieron otras obras de ingeniería con tecnología, pero la base del desarrollo del riego en Tucumán, a la vuelta de los ingenios, como ustedes verán cuando ustedes van por los distintos ingenios, todos los ingenios tienen riego a la vuelta, está hecho en esta época, ¿sí? Ahora bien, leyes favorables a los productores, hay tecnología, hay crédito, desarrollo del riego. ¿A dónde vamos de nuevo? Superproducción, nueva crisis. Viene la segunda gran crisis en el sector azucarero. Esa segunda crisis en el sector azucarero, que esto era a mediados del 20, se da entre el 26 y el 27. ¿Sí? Esa crisis azucarera que nos lleva al laudo Alvear y que, ¿qué dice el laudo Alvear? Estipula y establece lo que es el precio de la caña de azúcar, porque en esa época la caña de azúcar el ingenio la pagaba como caña de azúcar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el precio que establece la caña de azúcar? De lo que produce una tonelada de caña de azúcar, lo llevemos a valores de hoy, aproximadamente el 10% produce de azúcar. Ese 10% de azúcar, lo que costaba ponerlo en Buenos Aires, bueno, la mitad de eso era el valor de una tonelada. ¿Estamos de acuerdo? Eso establece el laudo Alvear. Y a la vez establece que el ingenio, la mitad de lo que sale una tonelada de la caña de azúcar, la mitad de lo que sale el azúcar puesto en Buenos Aires de una tonelada, de esa mitad, la otra mitad el ingenio tenía que pagar los obreros. Eso establece el laudo Alvear. ¿Y qué genera ese laudo Alvear? Que les asegura el precio de compra a los obreros, a los cañeros. Indefectiblemente mejores condiciones para la compra y venta de la caña, lo que hace que los productores progresen y lleva a multiplicar por 2 el número de productores. Multiplica por 2 el número de productores. Por lo tanto, teníamos que hasta esa época los minifundistas, que no tenían más de 4 hectáreas, ocupaban el 33% de la superficie, pasan a ocupar el 55% de la superficie de caña. Obviamente, porque las condiciones le eran favorables. ¿Sí? Bien. Este es el conflicto cañeros-ingenio. Falta otro conflicto, el de obreros-ingenio, que obviamente se da en años posteriores, se da en la época del 45. ¿Sí? En el 45 empiezan los primeros conflictos obrero-ingenio. Acuérdense que en el 45 viene Perón, vienen las leyes sociales, las leyes agrarias del peón rural, todo eso se da en la época de Perón. El voto femenino en el 45, estamos hablando del 45, todas esas leyes sociales se dan ahí. Entonces son los momentos a donde ya teniendo capacidad de reclamo empiezan los conflictos de los obreros con los ingenios.
¿Y eso en qué deriva? En un aumento del costo de la producción para los ingenios. Entonces, ¿qué hacen los ingenios contra eso? Los ingenios toman otra estrategia, se retraen, empiezan a volver a entregar tierra a los ingenios. ¿Por qué? Porque el costo de la mano de obra les era alto. Entonces ellos, las tierras que le quedaban a los ingenios, empiezan a entregarlas de nuevo a los obreros en forma de pago, pero para que les trabajen ellos. Vuelven al viejo esquema que teníamos como estrategia para seguir teniendo mano de obra y a la vez para seguir produciendo. Ahora bien, cuando empiezan a entregar esto, hay más productores, hay más conflictos, pero con todo el modelo proteccionista hay más producción. Y al haber más producción, tenemos un desarrollo excesivo de la producción de azúcar que genera nuevas crisis. Entonces, ¿qué se establece en esa época? El famoso fondo regulador. ¿Qué establecía el fondo regulador? Había una diferencia entre los ingenios del norte de Salta, que hasta el día de hoy los conocemos, tenemos las mismas diferencias hasta el día de hoy con respecto a los ingenios de acá de Tucumán. Los ingenios de Salta eran dueños totalmente de su tierra. Los ingenios de Tucumán, en una estrategia, empiezan a entregar la tierra, como dijimos. Entonces, esa gran diferencia establece también una diferencia en la producción y en la eficiencia de producción. Los ingenios, en particular Ledesma, muy eficiente comparado con los ingenios de Tucumán, producía azúcar más barata y mayor cantidad y mayor calidad. Entonces, el Estado, ante la crisis esta que se estaba armando, para que no decaigan ni se caigan los ingenios de acá de Tucumán, que a la sazón en esa época eran entre 30 y 40 ingenios, el Estado establece el fondo regulador, que ¿qué establecía? Que la diferencia en el costo de producción que tenía el ingenio de Salta, que era menos, casi la mitad del costo de producción que tenían los ingenios de Tucumán, Salta la tenía que poner en el fondo regulador. O sea, esa diferencia de costo lo mismo le costaba a Salta. La ponía en el fondo regulador y el fondo regulador se la daba a los ingenios deficitarios que habían en Tucumán, ¿sí? Ahora, eso, ¿qué es lo que empieza a generar? Que sostenían en el tiempo ingenios en Tucumán que eran deficitarios, pero que a la vez no dejaban de pagar bajo los precios de azúcar a los productores de Tucumán. Por lo tanto, por un lado pagaban poco y por el otro lado recibían un subsidio o compensación, ¿sí? Que generaba nuevas superproducciones, nuevas crisis y era todo un círculo vicioso. Entonces, ¿qué nos deriva eso? En la crisis del modelo proteccionista, tanta protección del Estado lleva a crisis una tras de otra. Ya estamos llegando a la década del 60 y en la década del 60 que se produce la más grande crisis de superproducción en los ingenios, donde el azúcar pasa a valer el 30% de lo que valía. Imagínense que algo que sale 100 pesos pasa a valer 30, o sea que está por debajo de los límites de los costos. Normalmente los costos de un producto son el 50% de su precio, en este caso pasa a valer el 30%. ¿Sí? Entonces tenemos esta gran crisis. ¿Sabe cuánto producía Tucumán ya en 1960? 1.200.000 toneladas de azúcar. ¿Cuánto está produciendo hoy en esta zafra Tucumán? Está bien, ha habido una helada. ¿Cuánto está produciendo hoy Tucumán? 1.250.000 toneladas de azúcar. Es lo que este año, está bien, habiendo helada se ha producido, pero que no es muy diferente de lo que se ha producido en 1960. Tucumán normalmente está produciendo 1.500.000 toneladas. ¿Qué lectura nos da eso? Que de 1960 a hoy no ha cambiado nada. No nos hemos tecnificado más, o sí, pero no lo suficiente, o no adecuadamente. Pero los ingenios, Tucumán sigue produciendo la misma cantidad de azúcar desde 1960 a ahora.